Durante siglos se ha debatido si en la historia de la humanidad han existido otras razas que pudieron convivir al tiempo con el ser humano. Entre ellos, destaca el mito de los gigantes, grandes humanoides que podrían triplicar el tamaño de un ser humano normal, dotados de una gran fuerza y agresividad. Algunos de ellos han sido registrados en textos religiosos como la Biblia, donde encontramos el caso de Goliat, un gigante guerrero filisteo perteneciente a la tribu de los Refaim, del cual se dice medía entre 2 a 3 metros de altura. Se dice que la muerte de Goliat ocurrió alrededor del año 1023 a.C. Por otra parte, tenemos una historia aún más antigua que data del año 2750 a.C. y es el héroe y rey Gilgamesh, quien gobernó la ciudad sumeria de Uruk. Se dice que era hijo de una diosa con un sacerdote humano. Se estima que medía aproximadamente 5 metros y medio de altura. El historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo, publicó alrededor del año 97 la obra llamada Antigüedades de los Judíos, donde decía lo siguiente: quedaba hasta entonces la raza de los gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes de los demás hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Desde hace mucho tiempo, se dice que en el antiguo Egipto también habitó una raza de gigantes. Algunos grabados antiguos y sarcófagos gigantes hacen pensar que en la antigua Kemet, nombre del antiguo Egipto, tuvo gobernantes con tamaños fuera de lo normal, e incluso que una raza de gigantes llamada Shedai habría sido utilizada para ayudar a construir las pirámides. El último gobernante de la segunda dinastía de Egipto fue Hasehemui, de quien se ha dicho pudo haber medido hasta 2 metros y medio de altura. ¿Pero existe acaso alguna evidencia física que respalde estos relatos? Al parecer la hay, y es conocida como la reliquia de Bir Hooker, el dedo gigante de Egipto. Bir Hooker es una pequeña ciudad localizada a 120 kilómetros del Cairo, en Egipto. En el año de 1988, el suizo Gregor Sporri viajó a Egipto con el fin de realizar un excéntrico viaje. Tenía en su país negocios relacionados con la cultura egipcia, enfocada en bailes, por lo que deseaba conseguir nuevas ideas. Por otra parte, quería vivir una aventura única, desde buscar naufragios en el Mar Rojo hasta internarse en lo más profundo de las pirámides y pasar una noche allí sobornando a los vigilantes. Sus constantes relatos de las actividades que estaba realizando en Egipto llamaron la atención de uno de los camareros del hotel donde se estaba hospedando en el Cairo. El nombre del camarero era Ahmed, quien le indicó que conocía a un hombre descendiente de una familia de saqueadores de tumbas, el cual guardaba muchos objetos que podrían ser de su interés. Aquel hombre vivía a las afueras del Cairo, en una pequeña ciudad llamada Bir Hooker. Gregor Sporri tomó entonces un viejo taxi y siguió las indicaciones de Ahmed. Al llegar a la ciudad, se desviaron por una carretera que los llevó hasta una vieja vivienda de adobe, rodeada de palmeras. Era una especie de tienda de antigüedades, donde fue recibido por el vendedor, un anciano alto de 70 años llamado Naguib. El anciano le dijo que se dedicaba a vender piezas únicas a millonarios coleccionistas que venían de todo el mundo. Esto decepcionó un poco a Gregor Sporri, que aunque era de una clase acomodada, no se consideraba un millonario, por lo cual no podía pagar ninguno de los valiosos objetos que Naguib tenía en su tienda. Pese a esto, el anciano pareció analizar la situación y luego lo invitó a pasar y tomarse un té. Ya dentro de la casa, Naguib le dijo que por un precio razonable podría mostrarle algo muy interesante. Gregor estaba desconcertado, pues hacía pocos minutos había quedado claro que no podía comprar nada de la tienda, pero Naguib le aclaró que solo se lo mostraría, no se lo vendería, porque así tuviese el dinero, aquel objeto no estaba a la venta para nadie. Le aseguró que aquella reliquia era muy vieja y muy pocos habían tenido la oportunidad de verla. Tras negociar el precio, que fueron $300, Naguib condujo a Gregor hasta una habitación desordenada, llena de diferentes tipos de objetos, todos aparentemente procedentes de saqueos de tumbas antiguas. Gregor se sentó entonces en un sofá. Ve cómo Naguib saca un manojo de llaves para abrir uno de los 2 cofres que había en la habitación.
De allí, saca un bulto alargado envuelto en un lino blanco muy sucio, lo toma y lo lleva hasta una mesa. Lo pone entonces frente al turista. Comienza a desenvolver aquella vieja tela y Gregor comienza a sentir un fuerte olor a humedad. Y entonces frente a él aparece algo increíble, un dedo gigante de más de 30 centímetros de largo y 8 centímetros de grosor. Se podían ver las articulaciones de las falanges. En un extremo sobresalía un trozo de hueso y en el otro se apreciaba una gigantesca uña que parecía estar un poco suelta. Gregor Sporry no sabía qué pensar. ¿Era acaso una especie de pata de cabra momificada, una artesanía hecha en madera, o era lo que realmente parecía ser, un verdadero dedo gigante? Lo miró más de cerca. Parecía piel auténtica de color marrón, con algo de moho entre los pliegues. El tejido parecía fibroso. Incrédulo, Gregor mira a Naguib, quien en su mirada parece reflejar el conocimiento de la existencia de un monstruoso secreto de tiempos antiguos. Pero también se da cuenta de que Gregor parece desconfiar de lo que tiene frente a él. El anciano decide entonces tomar nuevamente el dedo gigante y guardarlo en el cofre. A continuación, saca una carpeta con un documento amarillento que se supone da autenticidad a la pieza, además de una radiografía, una foto del mismo dedo y una lupa gigante. El anciano Naguib explica que heredó aquella pieza de su padre y este a la vez del suyo, por lo que ha estado en su familia por más de 150 años, y aquel dedo gigante habría sido descubierto en alguna tumba egipcia alrededor del año 1838, pero se negó a revelar el lugar exacto del hallazgo. Sin embargo, insinuó que podría haber sido descubierto cerca o dentro de alguna de las más de 138 pirámides que existen en Egipto. Dijo además que la radiografía del dedo gigante se realizó cuando uno de sus hijos fallecidos lo llevó a un experto en El Cairo durante los años 60. Gregor tomó entonces la lupa y comenzó a mirar el dedo más de cerca. Efectivamente parecía tejido orgánico real momificado. Durante más de una hora, Gregor Sporry pudo observar el dedo gigante. Calculó que debería pertenecer a un ser de aproximadamente 5 o 6 metros de altura, un auténtico gigante de Egipto. Cuando el tiempo de la visita estaba por concluir, Gregor le pidió a Naguib que le permitiera fotografiar el dedo, a lo que el hombre accedió. Gracias a un billete de 20 libras que puso junto a él, pudo calcular el tamaño real del dedo, 33.8 centímetros, con falanges entre 10.2, 10.6 y 17.6 centímetros. También tomó una fotografía sosteniendo el dedo con sus propias manos y una foto de la radiografía, que lamentablemente sufrió un accidente con agua, por lo cual no es muy clara. A continuación, veremos estas imágenes pertenecientes a Gregor Sporry. Al terminar la visita, el anciano Naguib acompañó a Gregor hasta el taxi, donde éste le preguntó si vendería aquella reliquia, a lo que Naguib se negó completamente y asegurando que era una reliquia que mientras él viviera, nunca estaría a la venta. Aunque Gregor sabía que Naguib comerciaba con objetos saqueados, lo cual es ilegal, también sospechaba que lo hacía con falsificaciones. ¿Acaso aquel dedo era una detallada falsificación de un dedo gigante? De ser así, ¿por qué nunca lo había vendido a sabiendas de que podría llegar a obtener mucho dinero por él? Para Gregor Sporry, aquella reliquia que acababa de ver en Bir Hooker era el auténtico dedo de un gigante. Pero ¿de dónde proviene esta historia?
Muchos pensarían que al haber ocurrido en 1988, esta historia llevaría mucho tiempo de conocerse, pero no es así. Este caso se mantuvo en secreto durante casi 24 años. La primera vez que se dio a conocer fue el 9 de marzo del año 2012, gracias al diario alemán Bild, que publicó un artículo llamado 38 centímetros de largo. Bild muestra en exclusiva las fotos. El secreto del dedo aterrador de Egipto. El misterioso hallazgo pertenecía a una criatura gigante. Allí, el periodista Von Damian contó la historia con todos los detalles que escuchamos anteriormente y publicando por primera vez las fotografías. Actualmente es muy difícil conseguir la versión impresa del periódico, pero en la página web del diario está el artículo completo, solo que allí no están las fotos disponibles, aunque en el texto diga que puedes verlas. Pero la historia de Gregor Sporry y la reliquia de Bir Hooker no terminan aquí. Tras su regreso a Suiza, Sporry quedó obsesionado con la idea de la existencia de gigantes en el antiguo Egipto, por lo que llevó las fotografías que había tomado a varios expertos para que evaluaran esta evidencia. Pero la mayoría le dijeron que no podían dar ninguna opinión basado solo en fotos, que para un análisis serio necesitaban tener acceso a la pieza original. Pero al contarles la historia y frente a la negativa de Naguib a vender la pieza, algunos científicos dieron una mirada a las imágenes. El doctor Frank J. Rulli, codirector del Grupo de Fisiopatología Evolutiva y Estudio de Momias de la Universidad de Zúrich en Suiza, miró las fotos y dijo que no era posible realizar una evaluación definitiva a partir de ellas, pero que la uña, su incrustación en el tejido, la textura de la superficie y las lesiones visibles en el tejido cutáneo parecían naturales. En general, el dedo parecía agrandado, por lo que determinó que si las imágenes eran reales, podía ser un caso de macrodactilia o síndrome de Proteus. También dijo que la parte visible del hueso le parecía más a la de un animal que al de un ser humano. Tenemos entonces la primera posible explicación sobre qué es este dedo gigante. Es posible que hace miles de años un habitante de Egipto hubiese sufrido macrodactilia, la cual es una malformación congénita que provoca que uno o más dedos de las manos o los pies sean anormalmente grandes, debido a que los nervios, la grasa y la piel del dedo afectado crecen más rápido de lo normal. Sin embargo, la macrodactilia solo afecta a los tejidos blandos y en muy pocas ocasiones los huesos. En la reliquia de Bir Hooker, el hueso se ve de un tamaño correcto frente al resto del tejido, lo que deja la duda de si se trata de macrodactilia o no. Aún así, el tamaño de este dedo y el hueso visible supera el reportado en los casos de macrodactilia. También en esta enfermedad se encuentra una deformación tanto de los tejidos como de los huesos, mientras que en el dedo gigante de Egipto todo está proporcionado pese a su tamaño. El siguiente en ver las fotografías fue el Dr. Mark Benecke, especialista en entomología forense en la Universidad de Colonia, en Alemania, y dijo lo siguiente: lamentablemente las fotos no nos permiten determinar con exactitud qué tipo de objeto es. Considero factible investigar si el tejido es humano, animal o de otro tipo, tan pronto como se disponga de muestras del tejido o material. En vista de las falsificaciones conocidas, pero también de una posible alteración tisular como la macrodactilia, no se puede determinar nada con base en estas fotos. El análisis de tejido con cortes finos y ADN, por otro lado, debería ser factible o al menos permitir descartar ciertas suposiciones. Lamentablemente, sin muestras de tejido o material, no puedo decir nada más sobre este caso. Se supo que durante el año 2009, Gregor Sporry volvió a Egipto
y fue directo a Bir Hooker para encontrar a Naguib para que le permitiera tomar nuevas fotografías y una muestra del tejido del dedo, esto con el fin de poder hacer pruebas que determinaran su veracidad. Sin embargo, al llegar, encontró la casa abandonada y deteriorada. Nadie en la región sabía sobre el paradero de Naguib o alguno de sus familiares. Se desconoce si su desaparición estaba relacionada con el dedo gigante o si fue consecuencia directa del tráfico de piezas arqueológicas que allí realizaban. Por tal motivo, el paradero del dedo gigante de Egipto es un completo misterio. Las únicas evidencias que quedan de este caso son las fotografías, las cuales cada persona debe evaluar y decidir si allí se muestra un dedo gigante real o solo una falsificación. Pero si la reliquia de Bir Hooker fuera real, ¿a qué tipo de criatura pertenece? Durante años se ha dicho que este dedo gigante podría ser una evidencia que demuestre la existencia de los Nefilim, seres gigantes productos de la unión de los llamados hijos de Dios con las hijas de los hombres. Se dice que la mayoría de estas criaturas pereció durante el diluvio, pero que algunos pequeños grupos habrían logrado sobrevivir. Otra posibilidad es que la reliquia de Bir Hooker fueran los restos de un primate prehistórico desconocido, similar al Gigantopithecus blacki, el cual medía más de 3 metros de altura y pesaba cerca de 300 kilos. Vivió en lo que hoy es Asia suroriental durante el periodo Pleistoceno, desapareciendo hace 215.000 años. Se ha especulado que tal vez un grupo de estos animales pudo haber sobrevivido hasta la época del Antiguo Egipto, y dado que ellos tuvieron tanto relaciones comerciales como militares con Asia, tal vez llevaron algún ejemplar hasta allí, y ser este el origen del misterioso dedo gigante. No cabe duda que la reliquia de Bir Hooker deja más preguntas que respuestas. Es la evidencia de que existieron otras civilizaciones muy diferentes a los seres humanos en nuestro planeta, o que incluso nuestros antepasados alcanzaron a vivir con una megafauna desconocida que aún ignoramos. Quizás estas preguntas nunca tengan respuesta, a menos que este dedo gigante apareciera y fuera analizado por los científicos. Pero tal parece que esto nunca va a ocurrir. Por el momento, los gigantes seguirán siendo parte de la mitología de muchas culturas alrededor del mundo, pero su existencia seguirá en duda.